El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? Estamos aquí junto a otro personaje nacional e internacional. Y digo nacional porque el doctor Roberto Zurieta es nacido en Ecuador, es decir, es made in Ecuador, pero se ha convertido desde hace algunas décadas en una figura internacional, ya que es comentarista permanente de CNN en español, cadena que la vemos en todos los países de habla hispana. Por otro lado, es director de carrera de la Universidad de George Washington, que es la más prestigiosa, su facultad en lo que tiene que ver a lo que tiene la parte de gerencia política, estrategias, campañas. Es el director de proyectos latinoamericanos de la escuela, justamente posgrado de Ciencias Políticas de la George Washington. Así es el título, Roberto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Soy ecuatoriano por nacimiento, aunque nací en Uruguay. Estoy ahora en Estados Unidos, no en mi casa, estoy en otro estado visitando a toda mi familia política. Y muchas gracias por la invitación, y el personaje es en realidad un muy buen amigo, Guillermo Lasso, de quien vamos a conversar a sus espaldas, como diríamos coloquialmente, durante este programa. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. No, gracias a ti, más bien. Y en efecto, vamos a hablar, es un programa especial, es un programa diferente en el sentido que el personaje normalmente es el invitado o la invitada, pero en este caso, por haberlo acompañado en la campaña anterior, la del 2017, como consultor, y ahora en esta campaña como amigo y consultor, no como su, consultor contratado, Roberto Izurieta nos puede dar muchas luces respecto a Guillermo Lasso y el porqué de este triunfo que ha sido sorpresivo para algunos y para otros, por lo menos en lo que veníamos viendo de su sostenido crecimiento en la segunda vuelta, nos hacía pensar en todo momento de que la tendencia era irreversible. Incluso a nivel internacional decían, bueno, no, va adelante el correísta Andrés Arauz. Pero nosotros veníamos viendo el sostenido crecimiento de su candidatura, y en esta segunda vuelta nos hacía pensar que la tendencia era irreversible a favor del candidato y presidente electo. La inquietud es, Roberto, cómo después de 14 años de haber tenido gobiernos de Alianza País, se logra este cambio. Muchísimas gracias. Efectivamente, conozco a Guillermo Lasso más de 25 años, conozco su trayectoria empresarial en el sector financiero, y no le acompañé en el primer proyecto político, que fue una decisión muy audaz de parte de él, enfrentarse al dominio de la concentración de poder de Rafael Correa. Efectivamente, le acompañé en el segundo intento, que fue una campaña muy difícil. De nuevo demostró enorme liderazgo y fuerza como para combatir el correísmo que estaba representado con Lenín Moreno. Esta campaña, la primera vuelta tuvo las deficiencias que todo el público conoce, pero lo más interesante de esta campaña termina siendo esta segunda vuelta, porque el resultado fue sorpresivo. Yo sostengo que la segunda vuelta electoral comienza cuando de nuevo Guillermo Lasso toma una decisión muy valiente
de acudir al llamado de este encuentro con Yacu Pérez, cuando él había llamado a la gente a las calles, y la democracia ecuatoriana se fortaleció, el pueblo ecuatoriano vieron dos líderes que conversaban de una manera muy civilizada y respetuosa. Si bien no se llegó a un acuerdo de la materia que les convocaba, pero se dio inicio a esta campaña del encuentro, de esto es, de comenzar a tratarnos políticamente de una manera distinta, y que se plasmó efectivamente en esa frase y los distintos encuentros que se daban con todos los sectores que Guillermo Lasso buscó incorporar en la segunda vuelta. Frente a esto, efectivamente, Arauz y el correísmo, confiado de la enorme ventaja que habían ganado en la primera vuelta, en alrededor de 12 puntos, se dedicaron, lo que yo sostengo, a gobernar. Esto es la famosa reunión de México, con Correa, su equipo. Entonces tú tenías ese contraste que ayudó mucho. Un candidato que decía, yo quiero encontrarme con los ecuatorianos para buscar las soluciones al país, y otro candidato que en una actitud arrogante se ponía, básicamente daba imágenes de comenzar a gobernar. Entonces esos fueron dos grandes contrastes que fueron muy importantes, pero caracterizan la forma de ser de Guillermo Lasso, su liderazgo y sobre todo su capacidad de adaptación. Hace 25 años, ¿cómo se conocieron con Guillermo Lasso? Él trabajaba en una pequeña financiera de Guayaquil. Okay. Guillermo Lasso era conocido en el mundo empresarial y financiero como un joven muy prometedor. Entonces, la reunión que yo tuve era porque eran autoridades, si mal no recuerdo, creo que era el gobierno Sixto Durán, que hubo una reunión en Guayaquil, y yo tenía mucha curiosidad de conocer de este empresario, de este joven del cual se hablaba mucho, que tenía mucho futuro en términos, en ese momento se pensaba empresariales solamente, por supuesto. Claro, solo empresariales, así es. Estamos hablando de inicios de la década de los 90, como bien manifiestas tú en lo de gobierno de Sixto Durán Ballén. Volviendo a la campaña, veo unas declaraciones tuyas en las que dices votar nulo, estas declaraciones a una colega emisora de acá de Ecuador, votar nulo es lavarse las manos. Sin embargo, hablando de Yacu Pérez y del movimiento Pachacutic, ellos en la segunda vuelta optaron por esa línea, digamos. Más estudios se van a tener que hacer. El voto nulo es mucho más alto históricamente de los últimos probablemente más de 20 años. Yo sostengo que, de nuevo, se debe hacer análisis postelectorales, pero mi hipótesis es que muchos de los nulos en realidad vinieron de personas que iban a votar por Arauz, pero sobre todo se sintieron defraudados por esta actitud de presumir gobernar antes que la gente vote, punto uno. Punto dos, sobre todo en Quito, afectó mucho el conocimiento de la renuncia anticipada, por decirlo así. Esto es que uno efectivamente trabajaba para el gobierno, era un alto funcionario del gobierno, y dos, trabajando solamente 2 de los 12 años, vende su renuncia, y la misma que es efectiva, en alrededor de 24 horas, cuando hay más de 300 empleados del Banco Central que están todavía durante algunos años esperando su liquidación. Entonces, esos hechos produjeron una reacción. O sea, gente que probablemente pensaba votar por Arauz decidieron votar nulo por una enorme decepción, y no tomaron la decisión de votar por la otra opción. Yacu Pérez, yo pienso que yo haría una diferencia. El movimiento indígena creo que tiene su base histórica, pero Yacu Pérez en la primera vuelta superó esa base histórica, dio mucho más. Yo pienso que ese extra que tuvo en la primera vuelta, gran parte de ese extra se fue por Guillermo Lasso. El movimiento indígena per se, gran parte de él probablemente votó nulo, y esos dos elementos de voto nulo, yo pienso que es el resultado que vemos de, si mal no recuerdo, superó el 10%, casi 15%, creo. Casi el 15%, lo vamos a corroborar, pero casi el 15%. Es algo que vale la pena, ese estudio posterior, como bien ha dicho Roberto Izurieta. Yo quería ir, antes de la primera pausa comercial, preguntarle cuánto incide este primer encuentro que fue de una atención enorme en el Ecuador,
un día viernes, 11 de la mañana, 10 de la mañana, toda la gente estaba pues atento, no se había definido totalmente quién pasaba a la segunda vuelta electoral, fue muy reñido. Sorprendió también el resultado de Yacu Pérez en la primera vuelta. Comienza con eso, como bien ha dicho Roberto Izurieta, pero luego sigue con un debate presidencial en el cual obviamente Guillermo Lasso pues prevalece, estuvo mucho mejor, y a raíz de eso la denuncia esa semana que posterior al debate de lo del Banco Central, las licencias con sueldo, la liquidación de casi $30,000, un poco menos de $30,000, fueron varios puntos. Y lo otro, visitar territorio, ¿no? Que también fue obvio, ¿no? En esta segunda vuelta, que denotan puntos, no sé si estás de acuerdo, que marcan la diferencia a favor de Lasso. Claro, lo que yo sostengo es que ese primer encuentro con Yacu Pérez en el Consejo Nacional Electoral en Quito da la personalidad a la campaña de segunda vuelta y por eso se toma el nombre de continuar estos encuentros. Ahora no con líderes políticos, sino con todos los ciudadanos en todo el país. Entonces, ese es el hecho, en mi opinión, más sustancial, que contrasta con la actitud, como decía, de Arauz y correísmo de sentirse que ya habían ganado y gobernar. Efectivamente, yo pienso que el debate nuevamente refleja la capacidad, la experiencia de Guillermo Lasso y su manejo comunicacional y político, sobre todo cuando se sintió mucho más cómodo en la segunda parte del debate y es mucho más el mismo que, digamos, al inicio del debate. Y después, como siempre, en toda campaña electoral, los errores del otro lado, la reunión en México y el conocimiento de la venta de su renuncia, lo cual confirma la frase que se utilizó en el debate de Andrés, no mientas otra vez. Él era funcionario del gobierno de Lenin. 1, 2, en un acto de abuso de poder, que fue percibido como abuso de poder, vende esa famosa renuncia en tan poco tiempo, en la mitad de la pandemia. Entonces, todos estos hechos configuran el resultado final. El apoyo del señor Vargas, ex miembro de Pachacuti, porque lo expulsaron, y presidente saliente en prórroga de la CONAIE, no le sumó nada a ellos, ¿no? Más bien creo que en Quito y la Sierra Central esto afectó, ¿no?, a Arauz. Efectivamente, la campaña, el equipo de campaña tuvo muy claro que yo pensaba que en una primera instancia le significaba un apoyo a Arauz, le daba un poco de oxígeno político después de semanas donde estaba la defensiva, le dio un poco de respiro, pero las consecuencias de ese respiro fueron asfixiantes. Y muy bien tú lo dices, sobre todo en Quito, que todavía recuerda gran parte de la población los incidentes violentos de octubre de 2019. Si bien es cierto, existía un reclamo popular legítimo de eso a permitir la violencia y los actos de vandalismo que sufrió sobre todo el pueblo de Quito y la Sierra Central, le afectó mucho a la clase media, no solamente económicamente, pero sobre todo en lo que representa. Entonces, efectivamente, ese hecho terminó siendo negativo para la campaña de Arauz. Por ejemplo, en Ambato veo que gana Guillermo Lasso largo. Durante esos hechos de octubre, Ambato estuvo una semana sin agua potable. Correcto. Y de nuevo, Ambato es una ciudad sumamente emprendedora. Es una de las ciudades de la sierra donde el sector privado, el sector emprendedor es sumamente fuerte. Entonces, es una de esas ciudades que se sintió identificada con la forma de ser de Guillermo Lasso, la propuesta de Guillermo Lasso, y como bien tú dices, sumamente afectado por los actos violentos y vandálicos que afectó sobre todo la producción y el empleo en la semana de octubre del 19. Muy bien, vamos a la primera pausa. Este es el personaje del viernes con Roberto Izurieta, quien tiene pues maestría en ciencias políticas con especialidad en Speech Communications, otorgada por la Southern Illinois University.
y otra maestría en Political Management otorgada por la George Washington University en la escuela de Government, obviamente, de la George Washington University. Así que ya volvemos en un momento con el personaje del viernes en este fin de semana. El programa mañana sábado se reprisa a las 9 de la mañana, el domingo a las 7 de la mañana también, reprise. Y por otro lado, pues lo tienen aquí en nuestro Facebook, Radio Atalaya C80M. Y si ven los botoncitos, está nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV. Ya volvemos en un momento. Cuando confirmemos el triunfo de la democracia, el triunfo de la libertad, nos sintamos todos cobijados por el tricolor nacional, nuestra bandera, la bandera de todos los ecuatorianos. Este es el personaje del viernes con el doctor Roberto Izurieta, que estuvo aquí en el Ecuador a propósito y lo entrevistamos la semana pasada en el sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista, en la hora del pocho, por una invitación de TC Televisión, ¿no? Efectivamente, yo estuve en la cobertura especial de la noche electoral de la primera vuelta para TC y en la segunda vuelta igual. Te vimos el día domingo, en los momentos que todavía, aunque el exit poll de Sedatos ya daba como triunfador a Guillermo Lasso y su binomio, el doctor Borrero, todavía no estaban los resultados oficiales del CNE, que afortunadamente fueron rápidos en esta segunda vuelta. ¿Cuál era tu visión en ese momento de lo que estaba ocurriendo? Es una muy interesante pregunta. En realidad, las cifras confiables daban una consistencia de cómo se iba acercando esa enorme brecha entre Arauz y Guillermo Lasso. Las cifras fueron consistentes y constantes. Sin embargo, el día sábado tuvimos una información confiable de una encuesta que no salió bien, que yo creo que tuvo fallas técnicas. Eso produjo intranquilidad, por lo menos de mi parte. Sentí mucha intranquilidad ese sábado. Pero en cambio, el exit poll confirmaba toda la información anterior y el exit poll de ese datos terminó siendo de un nivel de precisión extraordinario. La verdad que sí. Y para ser muy franco, porque hay que decir a César lo que es el César, así como se ha criticado que a veces se equivoca Sedatos y otras encuestadoras, porque ocurre, también aciertan en muchas ocasiones. Y en este caso fue de una precisión, como bien dices tú, estupenda, ¿no? Eso es muy bueno. La otra encuestadora, en cambio, prefirió, ya que tenían números que según ellos les daban un empate técnico, prefirió no dar las cifras, porque había un reglamento y todo, ¿no? Y sobre todo habrá estado en una situación política muy difícil ese día, ¿no? Pero claro, al final del día hay que reconocer, como tú bien dices, al César lo que es del César, que la jornada fue ejemplar, fue pacífica, fue ordenada, fue ciudadana, y de nuevo reconocer el que Arauz haya reconocido su derrota, haya llamado al candidato ganador. Eso es muy sano para la democracia y debería convertirse eso en una tradición para el resto de las campañas electorales, porque lo que importa es el país y el respeto a la soberanía popular, pero que se expresa en el acto del voto. Entonces, sí, yo creo que fue un día ejemplar y un día de fortalecimiento para la democracia. La verdad es que parecía que no estábamos en Ecuador ni en América Latina, sino que estábamos en Estados Unidos, en Europa, con ese tipo de llamada y conversación entre rivales que han tenido una campaña dura, ¿no? Efectivamente, y lo vimos con la recuperación del riesgo país, que es tan importante, porque eso es lo que nos va a ayudar a bajar las tasas de interés en el futuro. La señal que dimos al mundo
ese día, y el hecho que el Ecuador, con tanta claridad, frente a un contraste de dos propuestas de visión de país totalmente distintos, haya sido tan claro en escoger la visión de Guillermo Lasso, que está expresada en mucho más el emprendimiento, la reactivación económica, el fortalecimiento del dólar y posiciones claras en la comunidad internacional en lo que respecta al hecho más importante en la región, que es la dictadura de Maduro. Entonces, todos estos elementos se aglutinaron positivamente el día domingo, que nos trajo este respiro. Y efectivamente, como tú dices, yo que vivo en Estados Unidos y tengo una visión distinta, el Ecuador dio una muestra de enorme madurez política. Lo contrario de lo que ocurrió hace poco en Estados Unidos, tú que vivas allá con el señor Donald Trump. Correcto, o la situación que están viviendo otros países como Perú, o la que vivieron también trágicamente por consecuencia de la pandemia en Chile, la situación en Argentina, y ni qué decir la situación en Brasil, que es el resultado de una incapacidad de su gobernante, porque esto fue otro de los grandes elementos que el Ecuador fue muy, muy claro, ¿no? Que sí importa la capacidad de gestión y la experiencia, no solamente alguien que venga y diga, bueno, yo he leído bastante o tengo estos títulos o hablo estos idiomas. Es decir, yo tengo capacidad y experiencia. Entonces, en todos sus aspectos, el Ecuador dio muestras de enorme madurez política y de una jornada ejemplar. Roberto, hablando de Perú y de esta primera vuelta en Perú, analizábamos ayer o antes de ayer con Alfonso Har, con Fernando Flores, con Cien Montilla, varios de los periodistas de Atalaya, el hecho de que dos candidatos de la misma tendencia, Hernando de Soto y en este momento no recuerdo el otro empresario, se lanzan y terminan con un 11%, ambos no logran llegar a la segunda vuelta. Algo que a lo mejor hubiera pasado si se lanzaban Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Exactamente, es muy buena tu observación. En el Perú, un sector político y una visión del país más bien que respalda la economía liberal se dividió básicamente en tres. En el Ecuador, el inicio de este gran proceso, yo pienso que no comenzó en el caso de Guillermo Lasso, su lucha en contra del correísmo en los últimos 10 años, pero en esta elección, efectivamente, cuando se produce la unidad que no se logró producir hace 4 años, fue la primera señal de madurez política del Ecuador. Entonces, efectivamente, contrasta con lo que se vivió en la elección de Perú en estos días, esta semana. ¿Y qué pasará, no? Porque el que puntea o que pasa primero, pasa con menos del 20%, gran dispersión. El señor Castillo, un profesor muy a la izquierda, que se ha declarado radical de izquierda, con ideas de estatización muy, muy marcadas. No es como Ollanta Humala, que era pues, otro tipo de lo que en su momento decía cuando ganó y cómo actuó como presidente. En el caso de Keiko Fujimori, aparece como una opción cuando el fujimorismo ha tenido también mucho resistencia. Y lo digo porque siempre es bueno este análisis para ver lo que en Ecuador creo que actuaron con mucha madurez líderes políticos, también como por ejemplo Javier Herbas y la Izquierda Democrática en esta segunda vuelta. Efectivamente, para terminar el tema de Perú, yo conozco muy bien a Keiko Fujimori, la conocí en los procesos de los acuerdos de paz, que yo manejaba la comunicación de esos procesos, y tuve el gusto de conocerla. Con Robert Fisher y todo, ¿no? Correcto, Roger Fisher, correcto. Y tuve el gusto de conocerla, y de ahí ha estado en Washington algunas veces, fue también conferencista en nuestro programa hace unos 3 años. Es una mujer de una enorme capacidad, muy inteligente, entonces yo pienso que ella muy probablemente puede dar la vuelta a este resultado electoral, porque representa una manera de gobernar mucho más cercana, sobre todo a la economía moderna liberal. Entonces, eso es lo que respecta al Perú. Con respecto al Ecuador, efectivamente, yo pienso que Herbas
dio otra muestra, fue otro de esos líderes que dio una enorme muestra de madurez política. En fin, un resultado electoral tan claro como el de este domingo es el resultado de muchas voluntades. Claro. Hay que reconocerlo, de muchas voluntades, porque fue, en el fondo, la mayoría del pueblo ecuatoriano que respondió a estos retos tan grandes que tiene el Ecuador, de pandemia, de crisis económica, de tener que enfrentarnos a una estructura de poder muy poderosa todavía en el Ecuador, después de 10 años de tener esa hegemonía en el poder, el correísmo. Entonces, ese es el resultado de muchos esfuerzos y todos ellos hay que reconocerlos, y así lo hace el presidente electo Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, en pocas palabras, para muchos es luchador, sí, perseverante, sí, tiene tenacidad. ¿Qué más dirías tú? Capacidad. Yo creo que es Ok. una de las personas más capaces que yo he conocido, tiene sentido de Estado, conoce los problemas del Estado. Es una persona muy valiente porque le gustan los retos. De nuevo, cuando él acudió a este encuentro con Yacu Pérez, demostró esa valentía. Valentía que, en mi opinión, demostró cuando toma la opción de dejar la comodidad de su vida empresarial para dedicarse a esta jornada. Creo que es un buen amigo. Es un hombre que se ha caracterizado por ser muy consecuente, o sea, muy recíproco en demostrar la amistad. Es un hombre de familia, es un hombre muy apegado a su familia. Muy apegado. Muy apegado a su familia, lo cual me parece que le seguirá dando ese respaldo que se necesita para afrontar estos retos. Y lo interesante, en esta segunda vuelta electoral demostró una enorme capacidad de adaptación y una enorme capacidad de percibir los momentos políticos y de responder a ellos, como en este caso me refiero, a hacer una campaña que sea mucho más de encuentros, mucho más de escuchar, mucho más cercana, mucho más cálida, mucho más inclusiva. Hacemos una breve pausa, volvemos por las mismas porque tenemos el tiempo medido, tiene otro compromiso inmediatamente el doctor Roberto Zurrieta, que nos está dando este tiempo. Ya regresamos, amigos del Personaje del Viernes. Volvemos en el Personaje del Viernes, muy amable por estar con nosotros. Este es un programa muy especial por el invitado que tenemos, pero además porque siendo el invitado Roberto Zurrieta, realmente el personaje del viernes, como él mismo nos lo ha dicho, es Guillermo Lasso Mendoza, el presidente electo del Ecuador. ¿Se rompe este tabú de que banquero no puede ser electo presidente? En el Ecuador yo tengo la impresión de que existen algunos mitos de algunas actividades profesionales que impiden continuar en la política o entrar a la política. En general, del campo privado empresarial. Muchas veces se dicen los mismos que si yo... en una serie de profesiones uno escucha este tipo yo diría, de prejuicios o de mitos. Yo soy de los que cree que esta elección también nos dice una cosa muy importante, y es que el ser parte del sector privado no es un impedimento para entrar a la política. Por supuesto, la experiencia en el sector privado es distinta de la experiencia en el sector público. Pero Guillermo Lasso, como tomó la decisión de entrar en la actividad política hace 10 años, y así lo demostró en esta segunda vuelta, sobre todo, ha adquirido una enorme experiencia política y percepción para adaptarse y responder a los requisitos, a los requerimientos en el mundo público y político, y así estoy convencido que así lo veremos en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Qué rol pudiera tener, piensas tú, Jaime Nebot? Jaime Nebot lo vimos al lado de Guillermo Lasso en el centro de convenciones, ¿no? El día del triunfo. Jaime Nebot fue esencial en este inicio de un proceso de encuentro y de sumar esfuerzos para sacar al país adelante. El Ecuador es un país, por su propia geografía, un país muy diverso y al mismo tiempo muy distinto. Y uno de los grandes esfuerzos del presidente de la República, más allá de lo político, es poder incorporar y representar a sectores que son en el fondo distintos y desde muchos aspectos antagónicos en términos de personalidades que existen en el Ecuador. A mí siempre me llamó la atención que en el Ecuador hay tanta diversidad, lo cual es muy rico.
pero esa diversidad también se expresa en la política. Entonces, efectivamente, yo pienso que, y así lo ha dicho el presidente electo en su primera y en su segunda rueda de prensa, que va a incorporar, va a hacer el mayor del esfuerzo por incorporar a todos estos sectores del país que representan esta bandera nacional a la cual él está encomendado a representar. Claro que sí, eso es muy importante. Roberto, muchísimas gracias. Muy bien, amigos del personaje del viernes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar este programa especial luego de las elecciones. El tema obviamente venía por esta parte, era el tema principal, y por eso hemos tenido a este invitado desde los Estados Unidos, que reside en Washington normalmente, Roberto Zurrieta. Esta vez se encuentra en otro estado de la Unión Norteamericana, pero nos ha atendido desde allá para justamente ir dando luces de por qué fue el triunfo, y triunfo muy claro, triunfo nítido, del hoy presidente electo Guillermo Lasso sobre su rival Andrés Arauz. ¿Por qué además, o cómo fueron las estrategias, cómo fueron los diferentes puntos claves de esta segunda vuelta electoral para este triunfo de Guillermo Lasso y de su binomio, el doctor Borrero? Así que nosotros nos vamos a despedir, los invitamos nuevamente. Mañana el programa se repite a las 9 de la mañana, el domingo a las 7 de la mañana, y lógicamente que nos sigan a través del Facebook, Radio Atalaya 680M, y también del Instagram, obviamente. Tenemos nuestro Instagram, nuestro Twitter, @680 Radio Atalaya, y de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV. Aquí lo pueden ustedes aplastar y seguirlo. Nos vamos a la pausa y volvemos con la programación regular de la emisora en un momento.